Vamos a sentarnos cómodamente como para hacer la dedicación que la hemos tomado de las dedicaciones que hace Isaac Hawley. Oh tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Gracias. Y ahora vamos a compartir. Vamos a hacer esta clase, es el capítulo 10. El capítulo 10 es sobre las funciones del cuerpo causal. Pero me pareció interesante, un poco por lo complicado que es, tomar algunas ideas que ya se trabajaron en los capítulos 8 y 9 y hacer como una especie de repaso. No es todo, pero son algunas que a mí me parecen para remarcar, digamos. Así que vamos a empezar. Una cosa que describe, esto sería como un repaso del capítulo 8, del cuerpo mental inferior. De modo semejante a como las ondas luminosas pasan a través de la lente de una cámara y se proyectan sobre el telón, digamos, el elemento fotosensible en la cámara, de esa misma manera hace la comparación Taimi que sucede con nuestra mente, o sea que lo que se absorbe son las vibraciones que entran a través de los distintos sentidos, a través de los 5 sentidos. Y eso produce imágenes en el telón, pero de nuestra mente. O sea, ahí produce diferentes clases de imágenes. Y veamos el tema de las imágenes en la mente, porque es súper interesante. Estas imágenes se producen, dice, en virtud del aspecto formador de imágenes de la mente inferior. O sea, si ustedes se han propuesto en algún momento tratar de no tener imágenes, van a ver que es como casi imposible. O sea, la mente está continuamente creando imágenes de todo tipo. Tenemos, dice, pues, que la primera función básica del cuerpo mental inferior es la de convertir las sensaciones emocionales en percepciones mentales. Acá dice percepciones mentales, pero sería imágenes. O sea, todo lo que viene como sensaciones emocionales, la mente lo transforma en una imagen que va a estar relacionado con el color, con la forma, con el sonido, con el gusto, con el olor y con el tacto. O sea, con lo que percibe a través de los sentidos. La segunda función básica es la de combinar todo esto, estas percepciones mentales derivadas de los diferentes órganos sensorios en una imagen compuesta. Y acá está el ejemplo que recuerdo que Miriam lo dio, el tema de la naranja, es el que da Taimi allí en el libro, que dice que cuando vemos la naranja nos da una idea de la forma y del color, que en el olfato vamos a tener el olor de la naranja. Y si toco la naranja, la vemos la superficie rugosa, cómo se siente al tacto, y si la como, digamos, la toco con la lengua, voy a tener la idea del sabor. Una idea completa de la naranja va a estar compuesta uniendo todos esos 4 elementos. Eso es lo que hace la segunda función del cuerpo mental inferior. Es combinar los distintos elementos y arma un cuadro completo del objeto.
Bueno, esto tiene implicancias. La mente no solo combina estos elementos sueltos, o sea, todo esto que nosotros estamos percibiendo a través de los distintos sentidos, sino que también tiene un almacén de la memoria y cuando algún elemento le está faltando, lo completa con el almacén de la memoria. Entender esto es muy importante, es muy interesante, porque es cómo funciona nuestra mente con la que generalmente nos identificamos, aunque sea una herramienta. Pero dice, cuando vemos de lejos una naranja, cómo es que funciona esto? Dice, la única imagen que llega a la mente es la visual, que da idea de la forma y del color, nada más. Pero como nosotros recordamos cómo es comer una naranja y todo lo demás de la naranja, dice, vemos en la mente mucho más de lo que nos están informando los sentidos, extraído del almacén de la memoria. Entonces tenemos una idea completa de la naranja. Y este es un proceso importante porque lo usamos en todo. Nuestra mente, este es un ejemplo que se me ocurrió en el terreno psicológico. También lo hace la mente sin darnos cuenta. Una cualidad, nosotros vemos en una persona una determinada cualidad, como por ejemplo que es una persona pulcra y educada. Entonces nuestra mente completa otras cualidades, pero no nos damos cuenta que estamos haciendo eso. Y creemos, por ejemplo, deducimos o completamos con que esa persona es honesta. Pero puede no serlo, aunque sea pulcro y educado. ¿Sabemos si eso es así? No. Por ende, uno debe observar este proceso. Pulcro y educado no implica honesto. Esto es para que veamos un ejemplo, pero esto es como trabaja nuestra mente. Nuestra mente completa cosas. Y si uno observa esto, tiene mucha más claridad acerca de cómo, de lo que aparece en nuestro contenido mental. Dice, al multiplicarse las experiencias en la vida del individuo, sigue aumentando el número de imágenes de los objetos y estos se acumulan en el almacén de la memoria. Dice, gradualmente empieza la mente a elaborar estas imágenes de maneras diferentes. Las arregla, las reagrupa, las clasifica, las compara y dice, de esa manera va evolucionando nuestra facultad mental de razonamiento, de juicio y demás. Y esto podríamos decir que es que estamos aprendiendo a pensar. O sea que el trabajo que hacemos con las imágenes es parte de nuestro trabajo evolutivo. O sea, está correcto, digamos. Pero debemos entender que pensar no es otra cosa que establecer relaciones entre las imágenes presentes en nuestra mente. Estamos hablando de la mente inferior, ¿sí? Y que por lo tanto la calidad de nuestro pensar va a depender en gran medida de la clase y cantidad de esas imágenes. Cuando hablemos del cuerpo causal o de la mente superior, esto es diferente. Ya lo vamos a ver más completamente en realidad en la próxima clase, más de lleno. Una mente llena de imágenes claras y correctas en relación con cualquier asunto estará en condiciones de pensar mucho mejor respecto a ese asunto que una mente pobremente abastecida de tales imágenes. O sea, cuanto mayor sean los datos, cuando uno tiene que solucionar algo, por ejemplo, cuanto más datos posea sobre eso que quiere solucionar, más certeramente puede llegar a esa solución, ¿no es cierto? Bueno, haciendo el parangón con lo que serían las imágenes, es más certero. Dice, al considerar las funciones de la mente inferior es necesario aclarar ciertos puntos. El hecho de que mientras permanecemos en la región de la mente inferior estamos confinados a nombres y formas, a nuestras imágenes mentales, significa que nunca podemos conocer las cosas como realmente son. Acá vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo de los discípulos
que les habían puesto una venda y les dijeron que describieran el elefante, ¿no es cierto? Y bueno, le describieran lo que estaban tocando. El que toca la pata lo describe como si fuera el tronco de un árbol. El que toca la panza dice parece un tonel. El que toca la oreja dice parece un abanico. Y así, está como percibiendo por pedazo. Esto es un ejemplo de cómo funciona nuestra mente inferior. Va tocando por pedazos, digamos. Y eso hace que no tenga el esquema completo de una sola vez, como cuando uno se saca la venda y mira el elefante. Existe otro ejemplo también, que dice que cuando nosotros entramos en una habitación, por ejemplo a oscuras, con una linterna, y vamos con esa linterna iluminando partes por parte, vamos reconociendo los objetos que están en esa habitación de a poquito. Y esa sería la manera de conocer de nuestra mente concreta, nuestra mente inferior. Pero si de pronto prendo la luz y veo todo el cuadro completo, esa sería la manera de conocer de Buddhi, de nuestro aspecto superior, del aspecto intuicional, también se le llama, que es el que está, es el principio que está por encima del cuerpo causal. Y que lo vamos a ver en clases próximas. Bien, esta consideración debiera ponernos en guardia contra el riesgo de tomar nuestras ideas y opiniones que se basan en la operación del intelecto o realidades de la vida. No nos damos cuenta de que la mente tiene limitaciones, que estamos viendo parcialmente. Y eso a veces nos hace entrar hasta en discusiones, sin considerar que tal vez una mirada con Buddhi, a veces, a lo mejor hay posturas opuestas, que en una mirada con Buddhi o con una conciencia más desarrollada, tal vez no sean contrarias. Estamos viendo parcialidades. Entonces, esto de ponernos en guardia contra el riesgo de tomar nuestras ideas y opiniones que se basan en la operación del intelecto por realidades de la vida. Dice Taemi, apenas son representaciones parciales de estas realidades. Esto debiera mostrarnos la inutilidad de tratar de entender las cosas como son por medio del instrumento mental. Bueno, igual es el instrumento que tenemos, y además es bueno hacerlo evolucionar, hacerlo trabajar, ¿no? Aprender a pensar y todo ello. No podemos conocerlas en el sentido real de la palabra mientras no trascendamos el intelecto y logremos verlo a la luz de la realidad en que existen. Bueno, lo dice él que era un discípulo y que seguramente tenía otro, o como que lo podía ver desde otro lugar, ¿cierto? Era un iniciado. Bueno. Esto sería un repaso del capítulo 9. Yo le robé varias diapositivas a Martín porque él dio este tema, se las modifiqué un poco, pero bueno, la base me la facilitó él, pero también está tomado de Taemi. Y nos dice, esto es también interesante de notar, de repasar, porque también esto es algo de lo que comentó Facundo. Cada tipo de pensamientos tiene una zona diferente del cuerpo mental. No estamos hablando del cerebro, ahí del cuerpo mental. Dice, así como cada porción del cerebro corresponde a distintos sentidos y tipos de actividad mental. Y acá tenemos un dibujo donde cada sentido está relacionado con cada actividad del cerebro, ¿no? Con cada porción del cerebro. O sea que en el cuerpo mental también cada tipo de pensamiento tiene asociado una zona. Eso es interesante saberlo, aunque nosotros no lo veamos ni la ciencia todavía lo haya descubierto. Dice, cuando alguien adolece de un prejuicio arraigado sobre cualquier asunto,
se afecta la zona particular de su cuerpo mental que corresponde a este asunto. La materia mental de esa zona deja de circular libremente y se establece una condición poco saludable, con el resultado de que la mente pierde la capacidad de pensar clara y correctamente sobre este asunto. Cuando nosotros tenemos un prejuicio, sería una especie de idea fija, digamos, sobre algo, generalmente hay estructuras, ideas estructuradas, que nosotros miramos las otras cosas a través de esas ideas. Sería esto, ese prejuicio. ¿Qué sería un prejuicio? Es algo que ya lo tengo como que eso es así, y no admite que yo mismo lo revea. Es un juicio que ya tengo de antemano y no lo voy a rever. Está ahí así. Esas ideas que uno tiene muchas, tenemos muchas de esas, pero es interesante observarlo porque eso es lo que nos va a permitir elastizar, digamos, nuestro cuerpo mental. Nosotros cuando miramos otra cosa o juzgamos otra cosa o pensamos sobre otra cosa, está teñido por esas ideas estructuradas que tenemos, esos prejuicios. Acá lo que nos dice es que la materia mental de esa zona deja de circular libremente. Y eso hace que no se pueda pensar bien sobre el asunto que queremos pensar. Dice, si la cantidad de prejuicios de esta clase es grande, el cuerpo mental se distorsiona mucho. Queda limitada su capacidad para actuar adecuadamente. Bien, para ver las cosas como son es importante. Es por eso el trabajo de purificar la mente, ¿no es cierto? Hasta donde sea posible con las limitaciones de los planos inferiores. Y dice, es uno de los requisitos preliminares para adquirir la visión espiritual y ningún impedimento más efectivo para esto que la presencia de parcialidades y prejuicio arraigados en la mente. Porque nosotros decimos, bueno, entonces la mente está distorsionada, entonces tengo que desarrollar Buddhi, pero pasa que las intuiciones que vienen de Buddhi van a pasar a través de los cuerpos inferiores hasta llegar al cerebro. Entonces, al revés, o sea, tienen que estar clara, la mente también tiene que ser clara, para que esas intuiciones tampoco se distorsionen y para que la intuición funcione adecuadamente también. Dice, la intuición no puede actuar por medio de una mente distorsionada, entonces es muy difícil, si no imposible, ver las cosas fielmente y en su justa perspectiva. Dice, es necesario mantener en suspenso o neutralizar las tendencias activas o latentes de la mente para tener lo que se llama una mente abierta. Esta capacidad se adquiere con mucha dificultad y luego de una larga disciplina mental. Mantener en suspenso o neutralizar las tendencias activas o latentes en la mente. Cuando yo hice un curso de psicología social, lo que nos decía era que teníamos que repensar las cosas, o sea, poder repensar el contenido de nuestra mente. Y creo que es como que eso sería una manera para mantener la mente abierta. Juan Carlos Palmeri, que fue un miembro destacado de acá de Rosario, nos decía de mantener el juicio diferido. O sea, a veces había cosas a las cuales uno no podía llegar con certeza, digamos, y mantener ese juicio, un poco lo que está diciendo Taimi, mantener el juicio en suspenso, mantener un juicio diferido sobre algunas cosas. A veces hay cosas que nos parecen hasta contradictorias, por ejemplo, tal autor dice esto, y tal autor dice tal otra cosa, aún dentro de los miembros que han sido de la Sociedad Teosófica.
y de algún modo como si ambas cosas nos parecen verdaderas, pero a la vez las vemos como opuestas. A veces está bueno mantener un juicio diferido en eso. Uno no ha llegado al nivel de realización del que nos habla Taimi, de trascender la mente, como para poder saber realmente cómo es la cosa. Bueno, y dice, la mayoría de la gente vive poniéndose toda clase de anteojos de color y mirando todo a través de ellos, sin darse cuenta siquiera de que hay algo falso en su visión de las cosas y personas que las rodean. Cuando estas parcialidades se establecen, surgen los prejuicios más absurdos que encierran la visión dentro de un marco muy estrecho y que a veces nos ciegan acerca de algunas cosas. Uno que habla sobre la imagen y cómo vemos a través de las imágenes es Krishnamurti. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre es el ejemplo de una persona. Yo conozco a una persona, tengo una imagen y me hago una imagen de esa persona. Y pasa un tiempo y la vuelvo a ver y en realidad no me permito como conocerla de nuevo, como observar o estar en contacto, sino que me relaciono a través de la imagen que yo tengo de esa persona. Y eso nos pasa con todo, o sea, con la familia, con todo. Pero lo interesante es darse cuenta de que eso existe, que uno se relaciona a través de las imágenes. La mayor parte del conocimiento, esto es interesante, que se imparte en escuelas y colegios, es de tal índole que nunca necesitamos utilizarlo en la vida, mientras que mucho conocimiento de importancia vital para vivir nuestra vida no aparece por parte alguna. Es cierto, en las escuelas nos enseñan mucho conocimiento que a veces podría decir es inútil, y no nos enseñan ese conocer que sea bueno para vivir, cómo me desenvuelvo en la vida. Todo esto que creo que de algún modo la teosofía en algún modo nos está dando estas herramientas. En primer lugar, el conocimiento obtenido por la mente inferior es relativo. Esto repite un poco lo que ya vimos. Y por lo tanto, no debemos atribuirle la importancia que le da el hombre ordinario. Y fíjense que uno a veces se pregunta por qué cuando hay dos posiciones tan opuestas con respecto a algo, y cómo cada uno está enquistado en su propia idea y no puede congeniar o llegar a un punto común con el otro, uno pregunta cómo es que se produce eso, por qué. Entonces yo creo que acá está la clave. Cada uno en su mente inferior ve una cosa y cree que es el total y no se da cuenta que eso que está viendo es relativo, es lo relativo. Bueno, y esto es muy importante lo que dice acá. No significa que el aspirante a la sabiduría divina haya de despreciar el conocimiento referente al lado fenomenal de la vida, ni que pueda descuidar la educación de su mente inferior. O sea, nosotros tenemos todavía, la mente inferior es una herramienta súper útil y que tenemos que trabajar, y educarla, dice, y purificarla. Fíjense, dice, poquísimas son las personas que están en condiciones de desarrollar las facultades superfísicas en el presente inmediato. Que eso se da tal vez en los iniciados, o sea, en los discípulos, pero nosotros todavía estamos mirando hacia allá. Durante muchas vidas por venir, la gran mayoría de los candidatos que recorren el camino de la renovación propia tendrán que trabajar en su cuerpo mental y por medio de él. Así que no es que haya que despreciar ni decir no, el pensamiento no es así.
aunque puedan adquirir facultades superiores, siempre necesitarán un cuerpo mental bien desarrollado para atraer y utilizar aquí abajo el conocimiento que obtengan en los planos superiores. De suerte que el estudiante de teosofía no puede prescindir del cultivo de su mente, sino que tiene que usar el discernimiento y guiarla rectamente de acuerdo con el gran propósito y los ideales de su vida. Así que bueno, un poco él remarca esto, de que nosotros necesitamos este cuerpo mental trabajado para, un poco lo que decíamos antes, para que todo lo que traigamos de lo superior esté bien reflejado, o sea, que el cuerpo mental se transforme de algún modo en una especie de espejo limpio, y no manchado, porque si es manchado va a distorsionar lo que trae de arriba, lo que se ve de arriba. Un principio importante que debe guiarnos en la cultura de la mente es que el desarrollo de las facultades y poderes mentales es tan importante o más que el acumular conocimientos. Una mente que pueda captar velozmente cualquier nuevo tipo de pensamiento, que pueda pensar con exactitud y aplicar eficientemente el saber que posee a la solución de problemas de toda clase, es muchísimo más valiosa que una mente que no tenga esas capacidades, aunque esté atiborrada de ideas y hechos no asimilados. Bueno, acá lo que se resalta es que es importante el desarrollo de la mente en sí, del poder mental en sí, como esto que decía, ¿no? El juicio, el razonamiento, esto del pensar, no el cúmulo de cosas, porque a veces, casi que podría decirse, a veces el cúmulo de conocimientos, si no están trabajados, pueden transformarse en un obstáculo. Y esto recuerdo también, creo que lo dijo también Facundo, que Aníbal San aconsejaba, cuando uno leía, leer 5 minutos y pensar sobre lo leído 10 minutos. O sea, este en un libro muy lindo de ella que se llama El poder del pensamiento. Se lo recomiendo. Bueno, y acá voy a dejar de compartir un poquito, después sigo para, para si hay algunas preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. Chat. En ocultismo práctico de HPV. Perfecto, Facu. Gracias. También entonces les recomendamos este libro, Ocultismo práctico de HPV. Es muy bueno ese libro también. Es un libro pequeñito, pero lleno de sabiduría. Facu. Sí, bueno, ahí digo. Sí, hay varios puntos que de hecho ahora que los comentás decía, bueno, habían varios recursos que también quedaban pendientes, de eso la meditación y demás. Y hay un video que si quieren lo pueden buscar en internet, que es el de test de atención selectiva, y va mostrando sobre cómo justamente se da este principio de que en general no vemos como dice Emil, no vemos con los ojos, sino que vemos con el cerebro. Entonces, el final se los dejo para si ven el video, dura 1 minuto aproximadamente. De hecho, lo tengo por acá descargado, pero a lo que iba es como tienen que contar la cantidad de veces que pasa la pelota entre dos equipos y después ver qué es lo que sucede. Pero lo dejo ahí para quien lo quiera ver. Y esto está bastante vinculado, como que no lo dice Timing, porque tal vez no estaba justamente en ese contexto, no existía el término, pero es el SAR, que es el sistema de activación reticular. Entonces es como lo que determina en nuestro cerebro qué es lo que podemos ver y qué es lo que no. Y como ante una misma situación hay personas que ven con sus lentes y ven una determinada oportunidad, por ejemplo, y otras personas que ante la misma situación ven una catástrofe capaz, o ven distintos aspectos de la vista, digamos, como los ciegos con el elefante. Así que el tema del SAR me parece que va muy ad hoc con esto también. Bárbaro. Gracias, Facu.
Bueno, no sé si queda alguna... ¿Vos querés comentar algo? Sí, hablando de Juan Carlos Palmeri, que comentaba Emilce de lo que solía decir, hay otra cosa que también remarcaba mucho, que es que nosotros en este momento de la evolución lo que tenemos que hacer es aprender a pensar. O sea, parece algo simple, como que no le damos la importancia que tiene, pero aprender a pensar es todo un trabajo en sí mismo. No es solo conocer, porque ahora está de moda adquirir conocimiento rápidamente. Pero ese conocimiento, si no se procesa, como decía Milce, no sirve, no es útil a nuestro desarrollo. O sea, no es que no nos va a servir en la vida, posiblemente nos sirva para cuestiones prácticas, pero a nuestro desarrollo interno no es útil, porque justamente el desarrollo no consiste en la acumulación de conocimiento, sino en el ejercicio. Es como cuando uno va a un gimnasio, no es importante el gimnasio en sí, las pesas que utilicemos, las máquinas que podamos utilizar, lo importante es que esa musculatura se desarrolle. Todo lo demás es accesorio. Y con esto pasa lo mismo. Todo el conocimiento es relativamente accesorio, es solo para que nosotros aprendamos a pensar. Perdón, ese aprender a pensar, yo pienso, no sé, si estoy equivocada, tiene que ver con el discernimiento, ¿no? Aprender a discernir todo lo que escuchamos, todo lo que leemos. Por eso, leer un poco y meditar o reflexionar acerca de eso, ¿verdad? De que dice Aníbal Sam. Bueno, Blavatsky también creo que lo dice. Yo creo que ese es uno de los puntos, como dice aquí Martín, que es aprender a pensar, ¿no? Es solo crear pensamientos y pensar aquí como una veleta, sino discernir, creo yo. Bueno, eso era todo, gracias. Hay una diferencia entre usar nosotros la mente o dejar que ella sola esté, a veces está sola creando imágenes y nosotros nos convertimos en esclavos de esa mente. Entonces cuando pensamos, por ahí somos nosotros los dueños y vamos llevando los procesos. Gracias. No, gracias a vos, Ángela. Seguimos con el otro pedacito. Bueno. Acá entraríamos con el capítulo que realmente me toca, las funciones del cuerpo causal. Y cuando el teósofo examina los fenómenos que se van a manifestar a través del cerebro, todo lo que alimenta el cerebro viene de diferentes partes del hombre. Por ejemplo, tiene un juego de vehículos que se conectan con los planos, distintos planos. Entonces, algunos vehículos van a vibrar como emociones y van a mandar, pero lo mandan todos al cerebro, o sea, lo que viene del cuerpo mental, lo del cuerpo emocional, todo se produce en el cerebro, se transmite a través del cerebro. Y se producen fenómenos complejos y variados en nuestra conciencia física. Nuestras sensaciones y sentimientos se deben a vibraciones del plano emocional, repercuten en el sistema cerebroespinal. Los pensamientos son vibraciones del plano mental, repercuten en el cerebro físico. Y acá lo que dice, que también es interesante, dice nuestras auténticas intuiciones son ecos débiles de vibraciones que vienen de planos más sutiles y más profundos. Por ejemplo, claro, acá en el cuerpo físico recibimos las impresiones que vienen de los cuerpos superiores, el cuerpo emocional, el cuerpo mental inferior, del cuerpo causal y del búdico, que sería esas ecos débiles que dice Taimi.
que se aparecen en el cerebro físico. Bueno, una cosa que es interesante también remarcar es que todo lo que corresponde a la personalidad, en teosofía se le llama rupa, o sea que tiene forma, todo lo relacionado con la forma. Pero a partir del cuerpo causal hacia arriba es arupa, o sea, es sin forma. Cuando los psicólogos examinan los fenómenos que se llaman pensamientos, Emilce, sí, disculpa, una aclaración. Taimi da un ejemplo cuando habla de la forma y sin forma, y él dice de que, por ejemplo, una nube sí tiene forma, pero no está determinada. Lo mismo la llama de una vela. Entonces, él, cuando él hace la diferencia de forma y sin forma, él habla justamente de esa parte, de que en el cuerpo causal hay algo de forma, pero no está determinado como una casa, un árbol. sí. Esa es la diferencia que él hace, muy interesante, gracias. No, gracias a vos. Nos es muy difícil entenderlo, porque en realidad cuando lo que está viniendo del cuerpo causal pasa a la mente concreta, ya se aparece como imagen. Entonces nos es difícil por ahí ver eso, ¿no es cierto? O explicarlo, pero muchas gracias, Miriam, por esa Porque, Emilce, recordemos también algo, que aunque no podamos verlo con la visión física, en la manifestación, el hecho ya de haberse manifestado algo, ya tiene, digamos, esa parte, esas dos fuerzas, ya aparece en la manifestación, y hasta la mente también es concreta, digamos, tiene dentro de su nivel, de su constitución también. O sea, por el solo hecho de estar manifestada. Tiene un vehículo más sutil, pero lo tiene. Claro. Ya está. Bueno, gracias. Bueno, acá dice que cuando los psicólogos examinan los fenómenos que se llaman pensamientos, encuentran que se puede clasificar bajo dos categorías generales. Una es los pensamientos concretos, y dice referentes a nombres y formas. Eso viene del cuerpo mental inferior. Y pensamientos abstractos, referentes a conceptos y principios abstractos. Eso viene del cuerpo causal. O sea, el cuerpo causal o el mental superior, acá está hablando de que manejaría los conceptos y principios abstractos. Ambas clases de pensamientos aparecen en nuestra conciencia física por medio del cerebro físico. La investigación oculta ha demostrado que estas dos clases de pensamientos tan diferentes entre sí se originan en dos vehículos de conciencia diferentes que operan en el campo mental. Bueno, y esto sería el plano mental con los 7 subplanos, porque cada plano está a su vez dividido en 7 subplanos, de los cuales los 4 planos inferiores corresponden al cuerpo mental inferior y está formado por materia de los 4 subplanos inferiores, sirve como órgano de los pensamientos concretos, y los 3 superiores está formado con materia de los 3 planos superiores. Y bueno, y sirve como órgano del pensamiento abstracto. Ahí está como los principios y conceptos, ¿no? Vamos a tratar de entenderlo un poco mejor en la próxima clase.
Taimi nos dice que estos dos cuerpos están completamente separados del uno del otro. Tienen funciones distintas y son dos componentes diferentes de nuestra constitución total. Ustedes van a encontrar literatura teosófica que habla de que Manas es una sola. De nuevo, esto puede parecer contradictorio, pero tal vez se esté refiriendo a otra cosa. Esto es desde el punto de vista de la forma, y tal vez a Manas una sola cosa desde el punto de vista del principio, lo que constituye, digamos. O nos está faltando una parte que nos haga entender el todo. A veces, repito esto, que a veces cosas que parecen contrarias, cuando uno aprende un poco más, lo ve completo, ve el cuadro completo. Nos falta a veces ver el cuadro completo. Y si no, un poco esto de dejarlo en juicio diferido, o sea, tal autor dice esto, tal otro dice otra cosa, y bueno, y ver, ya ahora no lo puedo definir. El cuerpo mental inferior es parte de la personalidad transitoria que se renueva en cada encarnación. Mientras que el cuerpo causal es el vehículo más denso del alma, o sea, es del alma inmortal, o el ego superior que perdura de vida en vida y se expresa parcialmente en las sucesivas personalidades. Bueno, y acá tenemos de nuevo el cuadrito. Esto, el cuerpo causal, todo para arriba, sería la tríada superior, que es el reservorio de toda la experiencia de todas las vidas. Y cuando nosotros morimos, vamos dejando vehículo por vehículo hasta llegar acá. Una vez que pasamos al causal, le pasamos todas las experiencias, allí vuelve a retomar vehículos. O sea, a partir de esta línea roja vuelve a retomar vehículos. Se verá, dice, pues, que la línea de demarcación entre la mente inferior y la superior no solamente separa los dos principios mentales, sino también el yo inferior del yo superior. O sea, no solo demarca los dos cuerpos mentales, mental inferior y mental superior, sino que también alma de la personalidad. Bueno, y hasta acá no llegamos para más comentarios. En la próxima vamos a ver más detalladamente, eso es como una introducción muy breve, pero me parecían interesantes esas ideas para volverlas a remarcar. Aunque sea a veces repetición, pero inclusive yo lo veo para mí, o sea que a mí misma, aunque lo vuelvo a estudiar, me parece como refrescar los conceptos. Acá tengo una pregunta que pone Patricia, dice, las impresiones, buenas tardes, dice muy buenas tardes, las impresiones donde quedan almacenadas, ¿en qué cuerpo afectan? ¿Dónde quedan almacenadas? Porque en realidad nosotros serían las percepciones que aparecen a través de los distintos sentidos. Esas percepciones en un principio quedan almacenadas en el cerebro físico, pero también en los distintos vehículos, yo calculo que en el cuerpo mental debe quedar. Cuando nosotros morimos hay un punto donde todo lo que es memoria del cerebro físico se revisa y se produce la revisión. Dice los maestros, desde el último rincón del cerebro van apareciendo toda en perspectiva y en sucesión todo lo que hemos vivido. Eso es un proceso muy importante para el alma, porque eso se lleva. Después, ahí hay diferencias de autores con respecto a si se recuerda o no se recuerda cuando está en el astral.
los maestros dicen, en Carta de los Maestros dice que ahí no hay recuerdo, pero que ese recuerdo sí vuelve cuando se pasa al Devachan, completamente. Y después del Devachan, lo que se toma es como si fuera la esencia de las experiencias para que se transformen dentro del cuerpo causal en cualidades. O sea, y lo que por ejemplo, en la nueva encarnación, la mente no recuerda, mente inferior, porque el que recuerda, o el que tiene el recuerdo de todo, es el ego o en el cuerpo causal. No sé si, no sé si responde mucho a lo que vos estás diciendo, Patricia, pero es un poco cómo sería eso. Que justo acá está sonando algo. Samskara, o sea, se me vino la pregunta que hizo como los samskara que habíamos visto en algún encuentro. Que dice, se denomina samskara una serie de ritos de paso para marcar los momentos significativos de la vida, siendo el marco del hinduismo el término igualmente utilizado para describir impresiones que se graban en la mente y en conjunto generan la personalidad del ser humano. Y lo que estabas comentando vos, se me venía esto del momento post-mortem, visto como en la mitología egipcia, que estaba la pluma de la diosa Mat, que era como una pluma de avestruz, y el corazón de la persona que era como medido con los actos de su vida, ¿no? Ponerle que sería como el karma, y es como que se medía en la balanza, y dependiendo qué tan pesado, qué tan liviano era el corazón, era como el destino post de Bachan, de esa alma humana, una cuestión así. Bueno. Delia. Delia, ¿habías levantado la mano? Yo vi una serie de videos muy interesantes, por supuesto, de Isaac Hawley, del año 2016, un taller que dio de varios días, sobre como la preparación, digamos, para morir, ¿no? O sea, para dejar este plano. Y la última de las charlas, bueno, todas son muy interactivas, muy dinámicas, extraordinariamente mucho participa todo el público, que no es un grupo muy grande, pero muy jovial, a pesar del tema, y explica con mucha profundidad todo el tema de los vehículos y demás. O sea, amplía y facilita mucho en este proceso. Por lo que pude entender, las formas generadas en el cuerpo mental inferior, que vendrían a ser los recuerdos, la memoria, cuando se disuelve el mental inferior, también desaparecen las formas. O sea, como que hay un pasar a la nada, no solo de la parte física, la parte emocional, la parte mental inferior. Se disuelve. Eso es lo que yo entendí, ¿no? Pero recomiendo esos videos que están en YouTube. Nada más. Sí, Patricia. Es como para un poco cerrar o ver si podemos aportar otra cosa más a lo de Patricia, ¿no? Que la pregunta de Patricia. Es como si ella pregunta dónde quedan las impresiones, ¿no? Y lo relaciona con los samskaras, que son como huellas. Entonces, si lo tomo en mi vida, es como si yo tengo a mi nivel, Patricia tiene experiencias, tiene vivencias, y vive su vida y trata de darle toda la intensidad a cada acontecimiento de la vida que llevo. Pero aparentemente hay un aspecto de eso que yo voy viviendo que es como una especie de perfume, en lo cual se va quedando como si fuera una impresión en lo que vos estás diciendo, Milce, ¿no? En esto del cuerpo causal. Entonces, ¿dónde impacta en realidad ese perfume de la experiencia que tengo
esa huella, ese samskara, impacta en el cuerpo causal, que sería como el hilo, ¿no?, donde se van a ir engarzando todas las personalidades a lo largo de esta vida o de otras vidas, si uno cree en otras vidas. Era como para cerrar un poquito lo de Patricia, no sé si ahí quedó un poquito más claro, nada más. Gracias, Patricia. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna cosa. Emilce, Sí, agregando un poquito, es la conciencia la que viene a ser la experiencia, ¿no? Es la que va a recoger la experiencia de, por ejemplo, de esa encarnación. Esos hábitos y tendencias quedan vibrando, los samskara quedan vibrando. Y en la próxima encarnación nos van a estar esperando también. Así que va a depender de nosotros que lo podamos espiritualizar a esa materia, ¿no? claro. Hacerla cada vez, como decía Blavatsky, venimos a espiritualizar la materia de esos vehículos que nos quedan después esperando. Eso, gracias. Está bueno, eso sí, también. Claro, no solo nos quedan esperando los skandhas, o sea, las tendencias en la puerta en cada plano, sino que también dice que nos dan un vehículo acorde a lo que dejamos también, porque queda como una especie de chip, digamos, con esa información. Bueno, es tema de... Si les parece, hacemos el cierre. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que él es, por lo tanto, también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Bueno.